by the time I was graduating college, I was starting to wonder. If maybe I should give up on this because, I felt like my work had improved substantially since I was a kid, and yet I was still getting the same, rejection slips. And I guess I was wondering if, the universe was maybe telling me that this was not for me. Menos mal que no fue así. Y durante el instituto, durante la universidad, yo seguía escribiendo relatos, seguía enviándolos a las distintas revistas a las que podía enviarlos y seguí coleccionando pues, notas de rechazo. No conocía a nadie más que leyera ciencia ficción, desde luego, no conocía absolutamente a nadie más que quisiera ser escritor de ciencia ficción, y lo de dedicarme a esto me parecía una empresa bastante solitaria. No formaba parte de ninguna comunidad de ciencia ficción ni nada por el estilo. Me pasé buena parte de la adolescencia escribiendo, luego durante la universidad y para cuando me licencié me pregunté si realmente no merecería la pena dejarlo, porque la calidad de mis historias había crecido muchísimo desde los tiempos en que escribía relatos siendo adolescente, y aún así lo único que lograba era carta de rechazo tras carta de rechazo. Así que al licenciarme me puse a pensar si no sería que el universo me estaba mandando una señal y me estaba diciendo que lo de escribir ciencia ficción pues en realidad no era para mí. Tu experiencia personal, ¿quiénes eran tus compañeros en Clarion y por qué eso marcó un antes y un después? Si fue solo lo que mejoraste como escritor. Clarion was definitely a transformative experience for me because it was my first encounter really with other people who were trying to do the things that I wanted to do. And so that was obviously very powerful. A lot of people have said that attending Clarion is kind of like discovering the family you did not know you had, and that was definitely my experience. I can't really overstate the impact of recognizing that that there was an actual community, that this was a sort of a valid thing to pursue, and that because I felt like I had found my people. I would say that the value of Clarion is a lot of students, they do write a story a week, and sometimes they write stories that go on to be published and become famous. I only wrote 2 stories while I was at Clarion, and they were both terrible stories. But I'd say that the value of Clarion is not the stories that you write while you were there. The value comes from hearing other people give critiques, which is a lesson in how readers think about the fiction that they read. And then, you are critiquing other people's stories, and that gives you practice in how to try and just think about creating effects in writing. And a lot of people find that during Clarion, or like shortly after Clarion, like they have it's very difficult for them to write. And I think it's because that during Clarion, your critical faculties develop very rapidly because you've heard so many critiques over the 6 weeks. Improvement in your own abilities as a writer, that will necessarily take much longer. So there's going to be a period in which you are a much better critic of writing than you are of being actually writing yourself. And so I think
that lag is often, some people can find that very discouraging, but I think that the things you learn from hearing people critique stories, that eventually forms the basis for your improvement in your own ability to write. El curso de Clarion fue efectivamente una experiencia transformadora para mí, entre otras cosas porque era el primer contacto que tenía con otras personas que trataban de dedicarse a lo mismo a lo que yo quería dedicarme, y fue muy potente el formar parte de ese grupo de personas, porque en Clarion descubrí la familia que no sabía que tenía, la familia que no sabía que estaba ahí esperándome. Muchos describen así Clarion como el encontrar a la familia que no sabías que tenías, y eso fue lo que me ocurrió a mí también. No puedo recalcar lo suficiente lo importante que fue el encontrarme con esa sensación de comunidad, el encontrarme con que era válido aspirar a lo que aspiraba y que había otra gente que quería hacer lo mismo. El poder encontrar una gente que tenía esas mismas aficiones realmente es algo que le debo a Clarion. En cuanto a lo que decías sobre los relatos y demás, pues sí que es verdad que hay muchos alumnos que escriben un relato a la semana, que consiguen que se los publiquen después, y algunos de ellos se hacen rápidamente famosos. No fue mi caso. Yo terminé 2 relatos durante el tiempo que estuve en Clarion, pero el valor que tiene Clarion o el seminario de Clarion no es las historias que escribes mientras estás allí, sino el desarrollo que haces y cómo transformas tu capacidad para asumir críticas y para el pensamiento crítico. En las clases escuchas a gente que se quiere dedicar a lo mismo haciendo las críticas, y eso te permite entender cómo reciben los lectores las historias que tú estás creando. Tienes esa experiencia de primera mano, conoces las críticas y puedes poner en práctica lo que te están diciendo si crees que es algo que puede funcionar. Yo creo que lo que hace Clarion en este sentido es crear una serie de cosas que van a tener un impacto en ti, un efecto en ti como escritor. Lo que ocurre es que Clarion no te enseña en sí mismo a ser mejor escritor, sino desarrollar el pensamiento crítico. Eso es lo que puedes hacer durante esas 6 semanas que dura el curso, desarrollar mejor tu pensamiento crítico, tu capacidad analítica. Luego tienes que dedicarle muchísimo más tiempo para lograr que tu capacidad como escritor crezca a su vez, pero Clarion te enseña primero a desarrollar el pensamiento crítico, y una vez tienes el pensamiento crítico puedes reconocer lo que no funciona y puedes ir mejorando aquellas cosas que sean importantes para ti como escritor, y eso supone y requiere un tiempo. Sales de Clarion con el pensamiento crítico, pero para desarrollarte como escritor necesitas aprender lo que necesitas y luego desarrollarlo. Eso supone un retraso, supone dedicarlo en cierto tiempo, que puede ser algo que desanime a mucha gente. Yo creo que es de lo más positivo, porque aprendes a escuchar las críticas, aprendes a entender las críticas, y eso es lo que establece los cimientos y te da la capacidad para convertirte en el tipo de escritor que quieres ser. Pues es relativamente sencillo, al parecer, viajar entre uno y otro. Y yo siempre tenía la misma pregunta, decía, vale, muy bien, supongamos que se inventa la tecnología para saltar entre universos y que la puedes llevar en la muñeca como si fuera un reloj. Y ves en un montón de series y de pelis y demás que la gente simplemente indica a dónde quiere ir y ya está. Pero si consideramos que el número de universos es prácticamente infinito, el número de dígitos, y si le asignamos a cada universo una cifra, el número de dígitos que tienes que teclear para llegar a la cifra, a lo mejor, del universo al que quieres ir, sería como un Google, sería algo prácticamente infinito. Te podrías pasar toda la vida tap, 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 dándole golpecitos al reloj, marcando el número del universo al que quieres ir. Y yo, cada vez que veía una de estas series y veía que decían tap, 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 ya está, decía, no, eso no basta, no puede ser, no basta que con 3 cifras, no bastan 3 cifras para especificar, o 3 dígitos, 3 números para indicar a qué universo quieres ir. Ocurrió
que si para llegar de un universo a otro solo lo puedes hacer utilizando un cacharro específico, es decir, si hay una máquina, un cacharro, un aparato que está conectado únicamente con otro universo, así ya resolvía muchísimos muchísimos problemas, entre ellos este de lo de los dígitos, porque básicamente el procedimiento sería: existen los dos universos, el mismo aparato, y el universo en realidad empieza a existir cuando en los dos universos, o la conexión entre los universos empieza a existir cuando en ambos se enciende el aparato. Es decir, a partir del momento en que enciendes el aparato pasas a tener un transmisor y un receptor, y eso es lo único que necesitas. A partir de ahí esas máquinas establecen una conexión, y con eso se resolvería ya uno de los grandes problemas. Ya no sería una opción abierta de ver a qué universo viajas, sino que solo podrías ir al universo que en cierta forma nace para ti a partir del momento que se enciende ese aparato, porque a partir del momento en que se enciende el aparato es cuando los universos se bifurcan. Es decir, no podrías ir a un universo donde hubiera una historia alternativa o donde el pasado fuera distinto al que tú ya conoces, sino que sería un momento, los universos existirían a partir del momento en que se empiezan a bifurcar. Y eso crea un montón en el resto de la historia sería semejante, y eso crea ya una perspectiva totalmente distinta, porque no puedes ir, por ejemplo, a un universo en el que el Imperio Romano no hubiera caído jamás. Sino que solo puedes ir a uno en el que la bifurcación tenga lugar pues dentro de un plazo determinado, a partir del momento en el que se activa ese aparato, y no cambiaría la historia, con lo cual los condicionantes que tienes serían bastante semejantes, y lo que ocurre es que se bifurca la acción mirando hacia el futuro, y puedes llegar y ver cómo sería tu vida en ese otro universo. Básicamente, lo que quiere decir esto es que si la bifurcación tiene lugar en el momento en que se inventa una máquina, y esa máquina se inventa a lo largo de tu vida, lo único a lo que puedes acceder es prácticamente a cómo sería tu vida en ese otro universo. Quizás eso sea lo que sea un tanto distinto. El mundo seguiría siendo el mismo, pero algunas de las decisiones que tú hubieras tomado podrían haber sido distintas. Te puedes plantear qué ocurriría si vas a un mundo en el que le hubieras dicho que sí a quien te pidió matrimonio en lugar de rechazar a esa persona. Y a partir de ahí empiezas ya a pensar en la historia acerca de lo que es el libre albedrío, de las consecuencias que tienen nuestras decisiones, de hasta qué punto somos realmente libres a la hora de tomar esas decisiones, hasta qué punto tenemos ese libre albedrío, hasta qué punto el mundo en el que vivimos tiene que ser siempre así o las personas pueden ser distintas, hasta qué punto realmente haces siempre lo mismo o hasta qué punto puedes tomar alguna otra decisión. Y hay gente que se podría obsesionar con esas historias, con ver cuáles son sus posibles versiones alternativas, y eso tendría un daño psicológico que podría ser bastante duro. Yo creo que en el fondo lo que quiere decir esto es plantearte la pregunta de qué significa ser uno mismo, ver si realmente somos algo o si en realidad no somos más que una masa maleable que no es consistente y que cambia en función de las decisiones que vamos tomando. Y de eso trata la historia. Imagínate que llegas a un universo en el que hay una versión malvada de ti, una versión que es realmente muy negativa. Alguien, no sé, me imagino que si se encontrara con una versión malvada de sí mismo o de sí misma, pensaría: ¿y qué he hecho yo en estos últimos 20 años en este otro universo que me ha llevado a convertirme en esta persona? ¿Qué decisiones he tomado? ¿En qué momento empieza ese cambio para que yo me convierta en lo que estoy viendo ante mí, en esta versión tan malvada de ti? Creo que hay un cierto grado de variación, pero tampoco puede ser un grado realmente enorme. Sería un poco como cuando en las pelis de Star Trek te encuentras con esa versión de Spock de un universo alternativo que tiene barba. Dices, ¿qué le ha podido pasar a este hombre en 20 años para que de repente tenga barba? Pues sería poco más o menos lo mismo. Ese es el tipo de variación, de posibilidad que yo considero que sí sería posible que cambiase. Y te lleva a esa cuestión que decía antes, de ver si los seres humanos tenemos un carácter esencial o si somos maleables, si depende de la probabilidad de las decisiones que tomemos el que nos convirtamos en quienes somos. Si es posible, si eres una buena persona, que te conviertas en alguien realmente tan malvado, o si eres alguien malvado, ¿qué es lo que podías haber hecho o qué es lo que te podría haber llevado a ser una mejor persona?
mejor